Hace poco nos trajimos del estudio en el que teníamos antes, que está en casa de mis papás. Mi hermano y yo nos trajimos como una colección de discos que teníamos. Me traje yo específicamente aquí a mi estudio como mis discos favoritos, ¿no? Y los quería tener aquí por si alguna vez quería como escuchar alguno y así. De repente me di cuenta que el streaming de música en Apple Music es completamente lossless y entonces ya esto perdió un poco su cometido porque los quería tener aquí a la mano para escucharlos de referencia, pero con Apple Music ya no es muy necesario. Pero bueno, igual creo que es una buena cosa que tener aquí una buena colección de discos. Pero eso me puso a pensar en mis discos favoritos de toda la historia y me puso a pensar, decidí hacer este video hablando acerca de mis discos favoritos. Los 5 discos que más me han influenciado. No sé si a alguien le interese ver este video, pero bueno, voy a hablar de ellos y voy a explicarles por qué creo que son tan buenos discos y por qué me han influenciado de una forma tan importante, ¿no? Pero antes de eso, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Este es un canal acerca de guitarras, producción musical, música, cosas de ese estilo. Entonces, si te interesa, suscríbete. El primero que les quiero mostrar y que tal vez para muchos puede como, no sé, ser como un red flag o algo así, pero les juro, les prometo que es un gran disco, es Songs About Jane de Maroon 5. Ay, güey, pinche luz. Ahí está. Este disco marcó mi vida de miles de formas. Me lo regalaron un cumpleaños, creo que estaba cumpliendo, no sé, 12, 13 años tal vez, y lo escuché hasta hartarme. Lo escuché, creo que es el disco que más he escuchado en toda mi vida. Pueden pasar 2, 3 años que no lo escuche y lo escucho y me sé las letras de todas las canciones y me sé todos los riffs de guitarra en la cabeza y etcétera. Y es un gran disco. La parte musical es increíble. Sé que hoy en día relacionamos a Maroon 5 como con una especie de pop fresa chafa, honestamente no tiene mucha sustancia, pero Songs About Jane era un gran disco. Si Maroon 5 se hubiera seguido por este camino, tal vez hubieran hecho otros 5 discos bomba, pero bueno, este específicamente es un gran disco. Como pueden ver, está roto porque lo he escuchado 700,000 veces y es un gran disco. Este disco lo utilizo, por ejemplo, siempre que voy a trabajar en una sala, bueno, en un estudio que no conozco. Para acostumbrarme a los monitores, lo primero que pongo es este disco. Y pongo la primera canción porque me la sé de memoria y porque empieza con unos redobles de tarola buenísimos. Es Harder to Breathe y empieza tra ta 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 en tantos dispositivos distintos por más de 15 años que ya sé como perfectamente cómo tiene que sonar. Es un gran disco, muchas influencias de jazz, muchas influencias de R&B, riffs de guitarra increíbles. James Valentine es un gran guitarrista y en este disco es el único disco, honestamente, de Maroon 5 donde luce sus habilidades. Grandes letras, gran performance en todos los aspectos. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Si lo escucharon en el 2008 más o menos cuando salió y no lo han vuelto a escuchar, dense la oportunidad de volverlo a escuchar completo. Es una joya. Vámonos al siguiente. Ok, el siguiente, predecible. Sé que muchos de los que ven este canal seguramente van a coincidir conmigo, pero es obviamente Continuum de John Mayer, ¿no? Una chulada, un disco que cambió la historia de la guitarra en muchos aspectos. O sea, ya en este entonces ya nadie relacionaba el tocar guitarra como una parte esencial de la música. Ya nadie veía como, ya no había ninguna figura como de este compositor, cantante y que al mismo tiempo fuera un gran guitarrista. Y llega John Mayer y saca Continuum y el mundo se voltea, ¿no? O sea, igual, este es un disco que escucho hasta la fecha cotidianamente, me lo sé de memoria, me sé todos los riffs en mi cabeza y aún así, siempre que lo escucho, encuentro alguna... Un segundo. Voy a tener que hacer un corte porque vinieron a buscarme, pero terminando de hablar de este disco, o sea, ya saben, producido por Steve Jordan, por John Mayer, un gran disco, una tensión. Si les gustan las guitarras, si les gusta el tono de las guitarras, tienen que escuchar Continuum 200 veces y van a seguir encontrando cosas nuevas. Hay una atención al detalle enorme en, ya saben, layering y capas de guitarras, de sonidos, guitarras muy sutiles. Este disco me cambió la perspectiva porque yo venía de escuchar mucha música, ya saben, como mucho heavy metal y mucho shredding y como, ya saben, guitarristas que están todo el tiempo muy in your face, en tu cara, tocando cosas muy intensas. Y John Mayer me cambió totalmente esta perspectiva de que, wow, puedes hacer cosas súper sutiles
complejísimas, que suenan súper sencillas y que son más como amigables muchas veces para el escucha promedio. Me fascina, todas las canciones me fascinan, o sea, Believe, Gravity, Waiting on the World to Change, Stop This Train, Slow Dancing in a Burning Room, todo. Este disco es una joya y me cambió la vida. Más como guitarrista, pero también como productor musical. Es un gran disco. Ahora, el disco número 3. Estoy seguro que lo tenía y no lo encuentro. No sé si me lo robaron, lo perdí, no sé qué pasó, pero no lo encuentro. Se los voy a poner aquí. Pero es What's the Story Morning Glory de Oasis. Es una chulada de disco. Yo creo que es un disco de los que más me ha influenciado en cuestión tanto de composición como de producción. Y bueno, honestamente también de guitarras. O sea, todas las guitarras de Oasis en general, pero las de ese disco son increíbles. O sea, tienen unos riffs como que te hacen pensar en los Beatles, te hacen pensar como en el rock clásico británico, pero también suenan modernos para la época. No sé, y las distorsiones, es un disco como con muchas guitarras que siempre están como en este edge of breakup, como un sonido muy Vox todo el tiempo. No sé, es un gran disco en cuestión de guitarras, de riffs de guitarras, de letras y como de, ya sabes, hacer que una canción funcione y cuente una historia. What's the Story Morning Glory, si no lo han escuchado, escúchenlo. Si lo escucharon hace muchos años y no lo han escuchado, revisítenlo. Es un gran disco. Creo que es la obra maestra de Oasis. Me dirán si están de acuerdo o no, pero me fascina. Ok, el cuarto disco del que quiero platicarles un poco, no lo encuentro tampoco. Se me hace que tal vez nos faltó abrir una caja por ahí y se quedó guardado. Pero tengo algo similar, que es Bullet in a Bible de Green Day. Esta es una versión en vivo. Es un concierto que dieron en Inglaterra, me parece. Vean lo maltratado que está mi disco. Porque obviamente Diego adolescente lo escuchó hasta hartarse, ¿no? Y creo que este es un concierto en vivo en el que tocan completamente American Idiot, ¿no? O sea, el disco del que quiero hablar es American Idiot, pero lo que tengo en mis manos ahorita es este concierto en vivo, Bullet in a Bible, ¿no? Pues sí, básicamente también creo que este puede ser un disco un poco polémico, especialmente para la gente que está acostumbrada como a escuchar rock de otro estilo y Green Day siempre ha tenido como muchos haters y así, pero a mí escuchar American Idiot, obviamente yo era un adolescente, ya saben, de, no sé, 11, 12 años, preadolescente, me cambió la vida escuchar American Idiot. Es un disco conceptual, es un disco que lleva un concepto de principio a fin, que te lleva como por toda una historia. Y en cuestión de guitarras, obviamente Green Day, o sea, es un trío de punk que solamente están como tocando con fuerza, pero tiene algunos riffs de bajo que me fascinan. O sea, Green Day me introdujo a canciones en las que el bajo podía ser protagonista y contar una historia increíble. Los tonos de las guitarras, o sea, este tono como de guitarra distorsionada punk, es algo que por años intenté emular, el sonido de la guitarra de Billy Joe Armstrong. Pero lo que más me gusta de Green Day y lo que más me gusta específicamente de American Idiot es que es un disco en el cual las letras y la composición tiene la prioridad número uno. Es un disco conceptual, es un disco que te cuenta una historia y fue el primer disco que me hizo darme cuenta que la música podía ser súper simple y sencilla, 3 acordes, pero que mientras lo que estuvieras diciendo tuviera relevancia, ahí estaba el valor artístico de lo que estabas haciendo. Entonces sí, Green Day, American Idiot es un gran disco. Seguramente sí lo han escuchado muchas personas muchas veces, a veces incluso sin querer porque estuvo en el top del mainstream un buen rato. Pero si no lo han escuchado, o si tienen muchos años sin escucharlo, les recomiendo que lo escuchen de principio a fin. La experiencia padre de American Idiot es escucharlo de principio a fin y escuchar cómo te cuenta toda esta historia el disco, cómo las canciones se conectan, tanto en letras como en armonía, y es una especie como de cosa estética rara, es como ver una película. No sé, díganme, sé que Green Day tiene muchos haters, pero son una parte esencial de mi formación musical y lo recomiendo muchísimo. Bueno, ahora sí estoy seguro que o me robaron discos o están en alguna caja. Necesito revisar qué pasó porque no los encuentro y ya me preocupé. El otro disco del que quiero hablar, que también tiene que ver con esta parte como la de Green Day, en la que hay más como enfoque en la parte como literaria del tema, en las letras,
es My Chemical Romance. No encuentro el que les quería enseñar, que es The Black Parade. Tengo aquí el disco que sacaron antes de ese. Pero bueno, The Black Parade se los voy a poner aquí. Ese también ha sido un disco súper, o sea, que me influenció en muchísimos aspectos. My Chemical Romance, por desgracia, en su época tuvo como este estigma muy grande que, ya saben, el marketing y así les asignaron, y la opinión pública les asignó como de esta banda, como estandarte emo, y que el emo era súper chafa y era para los adolescentes estúpidos y etcétera. Y como en todos los géneros y todas las cosas, había cosas buenas, había cosas malas. Y por desgracia, My Chemical Romance se quedó un poco con ese estigma. Hay mucha gente todavía, especialmente gente de la generación antes de mí, o sea, gente un poco más grande que yo, que aborrece My Chemical Romance con toda su alma porque les recuerdan esta época en su adultez joven o adolescencia donde los adolescentes más jóvenes están obsesionados con ellos y los odian, no sé por qué. Tienen obviamente una estética como muy peculiar, como obviamente estaban tratando de ser transgresores en muchos aspectos, pero The Black Parade es una obra de arte desde donde uno lo quiera ver. O sea, es un disco igual que el de Green Day, es un disco conceptual que habla acerca de la muerte, que habla acerca de la permanencia de las personas en el mundo, del miedo a la muerte, de la relación con la muerte. Es un gran disco, tiene una estética súper peculiar, tocó así las fibras del zeitgeist del momento y detonó como, ya saben, como un movimiento cultural increíble. Y a mí me influenció muchísimo en lo musical, en la parte de composición, en la parte de producción. Pero en la cuestión de las guitarras, o sea, si no lo han escuchado nunca, si tienen muchos años sin escucharlo, les recomiendo que escuchen The Black Parade también de principio a fin. Y se van a dar cuenta que las guitarras están a un nivel altísimo. O sea, muchísimos riffs de blues en muchas de las canciones. Están estos riffs como súper blueseros, unos tonos de guitarra súper buenos, como que a veces rozan como la distorsión extrema, como de un tube screamer, pero a veces están como en el edge of breakup. A veces se siente así como que están tocando a través de un Fender chiquitito, súper limpio. No sé, es una magistralidad de tono. En fin, es un gran disco. Sé que puede ser polémico, sé que tienen muchos haters, pero es increíble. Y bueno, básicamente esos son los 5 discos. Lo estuve pensando mucho. Esos son los 5 discos que más me han influenciado. Obviamente tengo más. Y bueno, quiero hacer aquí como un paréntesis. Son los que más me influenciaron como en esta etapa formativa de ser adolescente, empezar a acercarme a la música, y que al mismo tiempo, como eran como mi música favorita en ese momento, los escuché tantas veces que no, para mí es innegable como la influencia que tienen en mí. Pero obviamente, ya saben, hay otros artistas y otros discos que me han influenciado muchísimo, por ejemplo, de la música que escuchaba mi papá. Tengo por aquí algunos discos de Toto y de Journey y de, ya saben, de Phil Collins, como música muy ochentera que yo escuchaba más chiquito porque mi papá la ponía y que sin duda son influencias. Tengo muchos discos que me han influenciado ya en mi adultez de artistas más jóvenes, que van desde Lorde, desde Billie Eilish hasta, ya saben, discos que salieron hace un mes. Voy a hacer como esta sección un poquito más recurrente y la voy a ir dividiendo justamente así. Discos de los 80s que me influenciaron mucho, discos de los 70s que me influenciaron mucho. Pero bueno, quería empezar con estos porque son los más importantes para mí y porque creo que, o sea, ya son de hace más de 20 años o 20, 15 años más o menos todos los discos que enseñé. Y no sé, creo que revisitarlos o escucharlos por primera vez si no lo has escuchado. Si no has escuchado alguno de estos discos nunca y es la primera vez que lo vas a escuchar gracias a este video, no tienes idea cuánto te envidio. O sea, no tienes idea cuánto me gustaría tener esa experiencia yo por primera vez otra vez. Pero bueno, en fin, déjenme en los comentarios qué disco, si estos discos los han influenciado también, o si hay algún otro disco de esta época o de su infancia, preadolescencia que los haya influenciado como muchísimo. Escuchen las guitarras de todos los discos que dejé, están súper buenas en todos los casos. Y pues sin más, díganme si les gusta esta sección. Seguiré haciendo algunos videos más de influencias, de álbumes y de artistas. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.